Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú. Buenos días, chicos y chicas, jóvenes estudiantes de todo nuestro país. ¿Cómo están? ¿Muy bien? Me encanta. Soy Estefania Orue y esto es Aprendo en Casa, el programa educativo del Ministerio de Educación en el que compartiremos un tiempo juntos para aprender, reflexionar y entretenernos en el camino. Espero que ya todos tengan sus cuadernos de Aprendo en Casa, sus lapiceros y sus lápices, porque ya mismo comenzamos con las lecciones del día. Así es. Hoy jueves empezamos con esta dinámica semanal en la que iremos presentando videos en donde personajes compartirán con nosotros sus experiencias de vida. Nos irán contando sus testimonios. ¿Están listos para conocer el personaje de hoy? ¡Ay, qué emocionante!, ¿verdad? Ya lo creo. Pero antes de empezar, recuerden nuestras recomendaciones. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda siempre que la protección contra este virus está literalmente en tus manos. Antes de iniciar tus clases, lávate muy bien las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos y mantén limpios tus útiles y tu zona de trabajo. Tú puedes hacer la diferencia. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Hoy vamos a ver una charla TED. La charla TED es un espacio donde personas que han tenido alguna experiencia interesante e innovadora la comparten para todos para aprender de ella. En este caso, esta charla TED es conducida por Lucho Quequesana. Seguramente para muchos de nosotros nos sea familiar ese nombre, ¿verdad? Pues se trata de uno de los músicos más emblemáticos de la música peruana durante los últimos años. Desde muy joven, Lucho ha sido un representante importante del folclore peruano. Siendo músico, compositor e instrumentista, Lucho es alguien que ha dedicado su vida entera a sumergirse en su pasión. Si buscamos su nombre en la internet, rápidamente nos encontramos con el reconocimiento que ha recibido a nivel mundial, incluyendo giras y premios de todas las esquinas del planeta. Lucho Quequesana ha llevado la música peruana a muchas partes del mundo para que nuestros ritmos y melodías sean conocidos por diferentes culturas. En su charla TED, Lucho nos contará cómo se inició en la música y el camino que tuvo que recorrer para convertirse en el músico que es ahora. Tengamos listos nuestros cuadernos de Aprendo en Casa, nuestros lápices y lapiceros y por favor anotemos las ideas más importantes, lo que más nos llame la atención en la charla de Lucho Quequesana. Vamos a verla. Muchas gracias, yo soy Lucho Quequesana y yo estoy parado exactamente aquí de pura casualidad. De pura casualidad o cosas del destino, como ustedes lo quieran llamar, y ustedes están sentados en esta exposición exactamente por lo mismo, porque a pesar que ustedes hayan recibido una invitación muy bonita para venir al TEDx, algo ha tenido que pasar en sus vidas antes, ha tenido que haber algún punto de quiebre para que ustedes finalmente se dediquen a lo que se están dedicando ahora y reciban esta invitación. Y justamente de estos puntos de quiebre es de lo que quiero hablar, porque mi punto de quiebre empieza a los 11 años. Yo soy músico, soy compositor, me dedico a la música es mi vida, es mi pasión, me muero por la música, mato por la música, así para ponerme todo romántico. Pero hasta los 11 años yo no tocaba absolutamente ni un instrumento. Yo pensaba que era un negado para la música, no tocaba, pero no escuchaba ni radio, no tocaba La Puerta, no cantaba ni Happy Birthday, era un desastre. Pero ¿qué pasó? Que a los 11 años mi hermano mayor se enferma de asma y el doctor le dice a mi mamá que tenemos que salir de Lima como sea, porque si no mi hermano se iba a poner peor. Entonces mi mamá agarra cajones, baúles, las maletas y no tiene mejor idea que empezar a meter todas las cosas y nos mete a mí, a mi hermano y a mi hermana y nos lleva a vivir a Huancayo. Año 86, Huancayo, ustedes ya se pueden imaginar esa época ahí. Y finalmente ahí es donde empieza mi historia y el primer punto de quiebre en mi vida. Entonces, para contarles esta historia,
vamos a empezar por el origen de por qué estoy parado aquí explicándoles esta historia. Y quiero presentarles a los personajes que van a participar en esta historia. Ya me presenté, pero quiero presentarles a uno de los principales personajes que han originado que esté parado aquí. Y con mucho cariño, mucho amor y mucho feeling les presento a mi mamá. Entonces, mi mamá agarra y me saca de mi colegio, me saca de mis amigos, me saca de mi barrio. Y obviamente yo no quería salir de Lima, yo no quería ir a Huancayo. Yo no sabía nada de Huancayo, o sea, me estaba sacando de mi mundo, de mi zona de confort. Pero cuando yo llego a Huancayo, lo que pasa es que en el colegio, todos los niños, a la hora de recreo, en lugar de salir a jugar fútbol como todos mis amigos del colegio, todos los niños tocaban este instrumento que se llama zampoña, que yo lo había visto muchas veces, pero que nunca lo había tocado. Entonces, claro, yo estaba metido en mi salón, así, hecho un hongo, todo timidito, pues, ¿no? Recién había llegado, recién subidito. Entonces, claro, entonces yo no salía al recreo. Pero entonces todos los chibolos tocaban y me parecía alucinante. Entonces un amigo me dice, oye Lucho, ¿por qué no vienes? Y yo le digo, no, olvídate, yo soy un desastre para la música. No, de verdad que no toco nada. En resumidas cuentas y en el argot criollo, para resumirlo de una manera, yo me consideraba un animal en la música. Entonces me dicen, no, pero ven, ¿por qué no vienes? Y bueno, están en el recreo, vamos con los chicos, bueno, están jugando, vamos a jugar. Y entonces ahí es donde este niño me da ese instrumento y me dice, es muy fácil, solo tienes que tocar aquí, aquí, aquí. Entonces yo dije, pero yo no puedo. Y me dijo, inténtalo. Entonces, en ese momento, lo que yo hago es... Nos quedamos al inicio de la historia de Lucho Quequesana, quien nos contaba acerca de cómo fue su primera experiencia tocando la zampoña. Lucho contaba acerca de un punto de quiebre en su vida, cuando su familia tomó la decisión de mudarse a Huancayo, donde vio que todos los niños de su nuevo colegio tocaban el instrumento musical durante el recreo. Solo bastó un poco de curiosidad para que Lucho encontrase la que sería su más grande pasión: la música. Dejemos que nos siga contando su historia, de la cual hay mucho que aprender. Nos quedamos justo en el momento en el que tocó la zampoña por primera vez. Entonces, ¿ustedes se imaginan un niño de 11 años que puede sacar una melodía de sus labios? Sabía que le iba a volver loco. O sea, de pronto se abrió un mundo, era alucinante, y empecé a tocar con todos estos chicos a la hora de recreo, todos los recreos después del colegio. Y además que ustedes saben que Huancayo es una ciudad muy folclórica, muy fuerte en su folclore. Entonces, claro, obviamente, el fin de semana, la fiesta de Chupaca, la fiesta de Sicaya, fiestas por todos lados. Entonces, era una invasión de folclore alucinante para un niño que había salido de Lima y que lo único que pensaba era en el Atari, en los amigos del barrio, en el ají gallina y en el leche asada. Entonces de pronto está inmerso en todo este mundo y yo de verdad empiezo a vivir un mundo de fantasía en ese momento, junto con mi hermano, que ya nos convertimos en una especie de huancaínos adoptados, y junto con mi hermano empezamos a enamorarnos de la música, hasta que llega el punto en donde mi mamá agarra y dice, tenemos que regresar a Lima. Entonces yo dije, no puede ser, es imposible, no podemos regresar a Lima. Eso es lo que a mí me gusta. Era como, o sea, en esa época para mí pues era, de verdad era como mi Disney World, ¿no? O sea, era con todos mis amigos jugando las zampoñas y dije, no, tenemos que regresar a Lima. Y mi mamá, otra vez, los maletas, todos adentro, pum, a Lima. Cuando llego a mi colegio en Lima, mi colegio de toda la vida, mis amigos de toda la vida, yo me sentía completamente extraño. Porque claro, llegaba la hora de recreo y todos salían a jugar pelota, yo me quedaba solito en el salón tocando mi zampoña y yo decía, eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasó? Que yo decía, no, yo no puedo perder esto que me ha invadido, así que empiezo a replicar lo que hicieron conmigo en Huancayo, mis amigos de Huancayo, pero yo con mis amigos de Lima. Entonces a mi compañero de carpeta le digo, oye, prueba esto que es alucinante, a mi pata de carpeta atrás, y así junto con mi hermano también empezamos a contagiar a los amigos del colegio, y es así como formamos nuestro primer grupo folclórico en el colegio acá en Lima. Ese de la guitarra es mi hermano,
y esa piltrafa que está tocando el charango soy yo, cuando estaba en el colegio. Y es así que nos empezamos a enamorar básicamente de la música peruana hasta que acabo el colegio, y cuando acabo el colegio obviamente voy a uno de mis papás y les digo pues todo campante, así todo emocionado, les digo, papá, mamá, quiero ser músico, y ahí viene el rotundo y contundente no. Imposible. Músico jamás, te vas a morir de hambre y absolutamente todo lo que ustedes saben. Entonces, obviamente yo decía, bueno, 15 años, ¿qué hago? Porque 15 años pues no me ponen en guerra con mis papás. Así que empecé a estudiar otra carrera, pero cuando cumplí 18 años, yo voy a mis papás y les digo, ¿sabes qué? No puedo más, yo no me siento bien en esta carrera, creo que esto no es para mí. Creo que yo no soy bueno para la administración de empresas, con todo el perdón de los administradores que están aquí presentes. Y mis papás agarran y me dicen la clásica: haz lo que quieras, pero termina la universidad. Entonces yo dije, bueno, voy a terminar la universidad, estudié comunicaciones, y cuando yo termino la universidad, yo continuaba en la universidad y seguía con mi grupo de amigos tocando. Entonces tocábamos. El grupo empezó a crecer, empecé a componer como a los 12 o 13 años sin darme cuenta, de verdad, sin ni siquiera darme cuenta. De pronto empezaban a aparecer canciones en la cabeza, hasta que este grupo de amigos finalmente se rompe, porque cada uno empieza a tomar su rumbo de vida, cada uno sus carreras, etc. Yo me quedo completamente solo, con mis canciones, con todas estas ganas de querer compartir la música, porque para mí la música era jugar con mis amigos. Entonces llega el momento, bueno, me puse muy triste, y llega el momento de la decisión. Yo siempre había tocado con un grupo de gente, siempre había tocado con amigos, pero en ese momento yo dije, bueno, si yo me quiero dedicar a la música, tengo que empezar una carrera como solista, compositor, como lo quieran llamar. Y ahí es donde empiezo mi carrera, digamos, básicamente en todo lo que era música peruana. Grabo un disco. Esto es muy gracioso porque como no tenía amigos para tocar, el disco lo grabé solo. Lo que pasa es que empecé a tocar varios instrumentos y de pronto estaba solo en mi casa y empecé a grabar el disco y grabé este disco que se llama Kuntur. Pero siempre se me quedó en la cabeza la idea de que, así como mis amigos me enseñaron a tocar como jugando, como mis amigos de colegio aprendieron como jugando, cualquier músico de cualquier parte del mundo podía aprender la música peruana como jugando. Entonces yo decía, ya, esa idea está mostra, pero ¿cómo la hago? Suena muy romántico y suena muy ambicioso, pero ¿cómo lo hago si no tengo un sol en el bolsillo? Y además, lo único que tenía eran las ganas de hacerlo. O sea, ¿cómo hacer que culturas de distintas partes del mundo, que ni siquiera sabían que había un país por aquí, se enamoren de la música peruana? Entonces, por casualidad de la vida o cosas del destino, me llega un mail y me habla de las residencias para artistas de UNESCO. ¿Qué hace UNESCO? Una vez al año escoge un compositor entre todos los compositores del mundo. Qué fácil, ¿no? Yo decía, eso es imposible. Entonces, yo dije, pero bueno, tengo un proyecto imposible, tengo una posibilidad imposible, vamos a mandarlo. O sea, ¿qué puedo perder? Entonces, elaboré el proyecto y lo mandé. Lo mandé con toda honestidad, con mucha confianza en el proyecto, pero dije, imposible. A los meses me llega un mail en donde me dicen que había sido el escogido para realizar el proyecto y casi me dio un infarto. Claro, pero casi me dio un infarto por dos cosas, porque era la oportunidad de mi vida de poder hacer esta idea que tenía de contagiar al mundo de la música peruana, pero al mismo tiempo porque UNESCO me dice, tu proyecto es muy bonito, tu proyecto es muy innovador, intercultural y desarrolla la evolución de la música peruana, etcétera, etcétera, pero tienes solamente 2 meses para hacerlo. O sea, en 2 meses yo tenía que salir, buscar, encontrar, enseñar y que aprendan a músicos de todas partes del mundo, música peruana, y en 2 meses ya había un concierto con entradas vendidas, con teatro, desde antes que yo saliera del periódico, yo leyendo la carta y sin siquiera conocer a nadie. Entonces yo dije, ¿cómo hago? Bueno, o sea, es imposible, vamos a hacerlo. ¡Cuántos giros y retos! Lucho tuvo que enfrentar muchas dificultades. Por ejemplo, la familia, la disolución de su banda y grabar un disco entero él solito. Hubo tantos momentos difíciles en su historia y a pesar de estos momentos difíciles, él salió adelante. Esto nos demuestra su capacidad de resiliencia y el compromiso que tuvo para seguir su sueño.
Nos hemos quedado en que después de pasar años luchando por sus sueños, a Lucho se le presenta una oportunidad para desarrollar su proyecto como músico. Pronto seguiremos oyendo su historia, pero antes quería presentarles a Sara Encinas, educadora y coach que puede ayudarnos a profundizar un poco más de las lecciones que podemos rescatar de la vida de Lucho. Vamos con el video. Entonces podemos ver cómo Lucho va a mencionar y nos va a hablar de puntos de quiebre. Yo quiero explicarles un poco acerca de qué es un quiebre. Un quiebre es algo que se rompe. Cuando algo se quiebra es algo que se rompe. Y él está hablando que algo se rompe en el fluir de su vida, a partir de que la mamá dice, bueno, ahora nos vamos a vivir a Huancayo porque tu hermano tiene asma y este clima es mejor. Y eso significó para él entonces que estaba acostumbrado a su escuela, a sus amigos y a su casa, a su familia y probablemente a vecinos, y significa que todo esto tiene que dejarlo. Entonces había como un fluir, este es el fluir, ¿no? Estaba habituado a todo esto que estamos mirando acá. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Cuando algo se quiebra, algo se rompe. Ya no va a ser como era antes, ya no va a ser así. Ahora él va a Huancayo, en ese momento fue a Huancayo, cambió de lugar, cambió de escuela, de amigos y etc. Entonces vamos a tratar de mirar para comprender lo que es un quiebre. Ustedes, por ejemplo, este año, en el momento en que regresen a la escuela, hacia fin de año, van a concluir el quinto de secundaria. Ahí se va a producir un punto de quiebre. ¿Por qué se va a producir un punto de quiebre? Se va a producir un punto de quiebre porque ustedes van a dejar los amigos, ustedes probablemente algunos irán a la academia, otros irán al instituto, otros postularán, se prepararán e irán a la universidad. Y otros probablemente trabajen en el negocio que tiene la familia. Entonces se produce un punto de quiebre porque están acostumbrados a ver a sus amigos todos los días, a ver a sus profesores todos los días, a estudiar determinadas áreas, a ir en un determinado horario, a levantarse en una determinada hora, y de pronto ya eso ya no va a ser. Entonces ahí hay un quiebre. Ya no serán los mismos amigos con los que se encuentren, ya no serán las mismas cosas que estén haciendo, ni las mismas áreas que ustedes estén estudiando, ¿no? Los mismos temas. Tendrán exigencias de un tipo en la academia, otras exigencias en que ingresan a la universidad o si es que van al instituto, y tendrán otras exigencias que probablemente les dé la vida si es que están estudiando y trabajando al mismo tiempo o si están trabajando. Y entonces eso significa que me tengo que adaptar a esa nueva circunstancia. Eso me saca de mi zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Donde estoy cómodo, porque ya lo conozco. Y cuando hay un quiebre, se abre la posibilidad de que yo pueda tener nuevos aprendizajes, de que pueda adaptarme a esa situación. Y eso fue lo que pasó en la vida de Lucho Quequesana y es lo que va a pasar en la vida de ustedes. A veces los quiebres pueden aparecer de manera imprevista y otras veces pueden aparecer como lo que estamos hablando, ¿no? Hay un quiebre porque voy a terminar la escuela, hay un quiebre porque ahorita nos dicen no puedes ir a la escuela, ahorita te tienes que quedar en casa porque estamos con el problema de la pandemia. Entonces se van dando cuenta, van apareciendo, a veces imprevistamente y otras veces sí podría ser que más o menos yo pueda ver que hay un quiebre en mi vida y al cual me va a demandar que yo me pueda ir adaptando. Creo que Lucho va resaltando diferentes características a lo largo de su historia. Vamos viendo cómo él se adapta, vamos viendo cómo él, por ejemplo, de su timidez que nos cuenta al comienzo, cómo se abre a esta posibilidad de estos nuevos amigos, de adaptarse a esta nueva escuela, a lo que ésta le ofrecía, ¿no? Que era, por ejemplo, aprender a tocar la zampoña. Y creo que ahí es importante que ustedes también vayan descubriendo, como jóvenes que son,
cuáles son sus cualidades, cuáles son sus habilidades, cuáles son las que van a poner en juego en algún momento de la vida, o por ejemplo este año, qué les está pidiendo y les está demandando este nuevo momento de la vida, este nuevo momento en el que ustedes este año culminarán sus estudios de educación secundaria. ¿Cómo debemos reaccionar ante una gran oportunidad? Creo que tratando de aprovecharla. Creo que Lucho Quequesana nos muestra cómo él trató de aprovechar esta oportunidad y dar lo mejor de él, cómo se enfrentó a este gran desafío que la vida le fue presentando. Y creo que, por ejemplo, en el caso de ustedes tendrían que mirar ahora, en este momento de su vida, qué oportunidades se les está presentando. De repente tienen más tiempo para leer, de repente tienen más tiempo para investigar, de repente tienen más tiempo para informarse acerca de las carreras o para conversar con sus padres de qué quisieran hacer más adelante, por dónde están sus sueños, por dónde están sus aspiraciones. Y bueno, nuestras emociones, para manejarlas en este momento, creo que es importante conectarse con aquello que les entusiasma, con aquello que les motiva, si sobre todo está conectado con su proyecto de vida, con aquello que ustedes quieren hacer más adelante. Y bueno, creo que es importante también que ahí entonces puedan, esta situación, este nuevo momento pueda ir acompañada de las oportunidades que la vida misma les está ofreciendo en este momento. Son datos muy importantes que remarcar los que hemos visto en el video, ¿verdad? Y así como estamos aprendiendo de la historia de Lucho Quequesana, recuerden que si prestamos la misma atención, siempre hay algo que podemos aprender de las experiencias de los demás. Pronto seguiremos conociendo la historia de Lucho para ver qué pasó cuando tuvo que viajar para su residencia artística, que lo catapultaría a un nivel de exigencia que le permitiría mostrar todas sus habilidades y potencialidades. Ya volvemos con el resto de la charla TED de Lucho Quequesana. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda que si por alguna razón tienes que salir, ya sea por unas compras urgentes de comida o medicina para ti o tu familia, debes cumplir las siguientes recomendaciones. Procura que estas actividades sean cerca de tu casa. No salgas en grupo y si te encuentras con alguien, mantén la distancia social. Usa mascarilla y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, ojos y nariz. No te demores. Regresa a casa lo antes posible. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Bienvenidos de vuelta, chicos y chicas, a Aprendo en Casa. Estamos a punto de continuar con la charla TED de Lucho Quequesana, que nos cuenta con qué se tuvo que enfrentar en su carrera como músico. Estas dificultades van desde el deseo de sus padres para que siga una profesión distinta a la música, hasta lo difícil que era encontrar personas con las cuales compartir una banda. La perseverancia de Lucho de seguir su sueño le permitió no perder de vista su camino y así aprovechar la oportunidad de una residencia artística que le dejaría desarrollar sus habilidades y demostrarse a sí mismo de lo que él era capaz. Su residencia involucraba que en 2 meses él tenía que desarrollar todo un proyecto para mostrar todo lo que había aprendido. Sigamos con su historia. O sea, en 2 meses yo tenía que salir, buscar, encontrar, enseñar y que aprendan a músicos de todas partes del mundo, música peruana, y en 2 meses ya había un concierto con entradas vendidas, con teatro, desde antes que yo saliera del Perú, yo leyendo la carta y sin siquiera conocer a nadie. Entonces yo dije, ¿cómo hago? Bueno, o sea, es imposible, vamos a hacerlo. Entonces empecé la búsqueda. Salí y empecé la búsqueda, salgo obviamente de mi mundo andino, salgo de Perú, con todas estas esperanzas de poder encontrar gente que no sabía quiénes iban a ser y llego a temperaturas que nunca había llevado, lenguaje, idiomas que nunca había hablado, culturas que nunca había conocido y ahí es donde yo empiezo esta búsqueda en donde finalmente, por más surrealista que suene, llego a encontrar una banda que es
un chino, un turco, un vietnamita, 2 canadienses, un peruano y un colombiano que en 2 meses tenía que aprender a tocar música peruana sin ni siquiera saber que yo iba a llegar y sin ni siquiera saber que yo existía. Entonces empiezo con los músicos, empiezo con Huba Quach de Vietnam. Claro, llego donde el vietnamita no tenía la menor idea de dónde quedaba Perú en el mapa y yo soy completamente honesto y yo no podía ubicar Vietnam en el mapa tampoco. O sea, partiendo de ahí ya estaba bastante difícil. O sea, de ahí llego donde Ismail Fenyolu de Turquía, toco la puerta y el truco pensaba que yo le quería vender una refrigeradora, lo que sea, menos. No entendía finalmente qué cosa era lo que yo quería y me costó mucho hacerles entender. Con Jairo Gómez y con René Dora Sánchez de Venezuela y Colombia era mucho más fácil porque hablaban mi idioma. François Taillefer de Canadá y Eric Breton no conocían ni qué cosa era un festejo, qué cosa era un huayno, no conocían absolutamente nada. Pensaban que el cajón era español. Y con mi amigo Shuhan Rao, sí, eso fue una película de comedia porque su inglés era chino y mi inglés era chino para él. Y empezamos a hablar por mímica, jugábamos charada. Era una cosa de locos. Pero finalmente, con los instrumentos empezamos a hablar y es así como ellos empiezan con esas caras a tratar de entender qué cosa es... ¿De qué estamos hablando? ¿No es cierto? ¿Qué cosa es un festejo? ¿Qué cosa es un landó? ¿Qué cosa es un charango? Y así es como empezamos esta aventura y finalmente llegamos al concierto en esos 2 meses y la UNESCO nos premió como el mejor proyecto en la historia de la residencia UNESCO Ashberg. Empezamos a recibir un montón de premios como proyecto intercultural y musical y además...